Rui Mauro Marini. Nació en Barbacena, Minas Gerais, en 1932 y falleció en Río de Janeiro en 1997. Fue un economista y sociólogo brasileño. Marini es conocido internacionalmente como uno de los creadores de la teoría de la dependencia. Es autor de la obra Dialéctica de la Dependencia, en la cual, a partir de ciertos elementos de la teoría del desarrollo económico de Karl Marx, adaptados al estudio de la realidad latinoamericana, explica la necesidad de superar la tesis desarrollista de la CEPAL. Fue militante del movimiento de izquierda revolucionaria MIR de Chile, llegando a ser miembro de su comité central en el año de 1972 y director de su revista teórica, Marxismo y Revolución. Marini trató de distinguir las características principales de los países en desarrollo, divergiendo la visión formulada por la CEPAL. Planteó la existencia de una relación de dependencia entre países. Centros capitalistas del mundo: América del Norte, Europa Occidental y Japón, y los países periféricos: América Latina, África y Asia, forjada no solo en la condición de que los segundos se basan en su actividad económica, en agrícolas, sino también por su inserción en la división internacional del trabajo. La burguesía nacional de los países periféricos, incluso después de la industrialización, pasó a convertirse en accionista minoritario del capital transnacional y a compartir el valor añadido generado internamente con ellos, para compensar su menor participación en la distribución de la acumulación. Esta burguesía nacional redituaria a mecanismos de suma explotación del trabajo, cuyo objetivo es ampliar el valor añadido del trabajo. El resultado sería el mantenimiento del subdesarrollo y la dependencia, incluso impulsando una industrialización nacional. Dialéctica de la dependencia, por Rui Mauro Marini. La integración al mercado mundial. Forjada al calor de la expansión comercial promovida en el siglo XVI por el capitalismo naciente, América Latina se desarrolla en estrecha armonía con la dinámica del capital internacional. La revolución industrial para América Latina significó la independencia política. Los nuevos países se articularon directamente con la metrópoli inglesa y, en función de estos requerimientos, entraron a producir y a exportar bienes primarios, a cambio de manufacturas de consumo y de deudas. Y es a partir de este momento que las relaciones de América Latina con los centros capitalistas europeos se insertan en una estructura definida, la división internacional del trabajo. A partir de entonces es que se configura la dependencia, pero ¿qué entendemos por dependencia? Entenderemos como dependencia la relación de subordinación entre naciones formalmente independientes en cuyo marco de las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia. El fruto de la dependencia no puede ser, por ende, sino más dependencia. Y es que América Latina desempeña un papel relevante en la formación de la economía capitalista mundial, y solo en el curso del siglo XIX y específicamente después de 1840 su articulación con la economía mundial se realiza plenamente. Y es que el fuerte crecimiento de la clase obrera industrial y en general de la población urbana ocupada en la industria y en los servicios, que se verifica en los países industriales, no hubiera podido tener lugar si estos no hubieran contado con los medios de subsistencia de origen agropecuario, proporcionado en forma considerable por los países latinoamericanos. Es por eso que la participación de América Latina en el mercado mundial contribuirá a que el eje de la acumulación en la economía industrial se desplace de la producción de plusvalía absoluta a la plusvalía relativa. Por lo tanto, lo que se pretende es que la acumulación pase a depender más del aumento de la capacidad productiva del trabajo que simplemente de la explotación del trabajador,
Sin embargo, debemos tomar en cuenta que esta producción latinoamericana que permite ayudar al cambio cualitativo en los países centrales se da fundamentalmente en base a una mayor explotación del trabajador. El secreto del intercambio desigual. La inclusión de América Latina a la economía mundial responde a las exigencias que plantea en los países industrializados el paso a la producción de plusvalía relativa, la misma que se le entiende como una forma de explotación del trabajo asalariado. Y lo que importa señalar es que para incrementar la masa de valor producida, el capitalista debe necesariamente echar mano de una mayor explotación del trabajo, ya sea a través del aumento de su intensidad de trabajo o mediante la prolongación de la jornada de trabajo, o finalmente combinando los dos últimos procedimientos. Y es que estos hechos todos ocurren a aumentar las masas de valor realizada y por ende la cantidad de dinero obtenida a través del intercambio. Y esto es lo que explica que la oferta mundial de materias primas y alimentos aumenta a medida que se acentúa el margen entre sus precios de mercado y el valor real de la producción, comprar barato y vender caro. Y es que lo que es notorio, las naciones desfavorecidas por el intercambio desigual no buscan tanto corregir el desequilibrio entre los precios y el valor de sus mercancías exportadas, sino más bien compensar la pérdida de ingresos generados por el comercio internacional a través del recurso a una mayor explotación del trabajador. Por eso, es necesario encarar el hecho de que en el marco del intercambio la apropiación del valor realizado encubre la apropiación de una plusvalía que se ha generado mediante la explotación del trabajo en el interior de cada nación. Es importante además observar detalladamente lo que se encuentra más allá del epifenómeno, porque no es que se cometieron abusos en contra de las naciones no industriales que éstas se han vuelto económicamente débiles, es porque eran débiles que se abusó de ellas. No es tampoco porque se produjo más de lo debido que su posición comercial se deterioró, sino que fue el deterioro comercial lo que los forzó a producir en mayor escala. La superexplotación del trabajo. Como ya se habló, el aumento de la intensidad de trabajo aparece como un aumento de plusvalía, logrando a través de una mayor explotación del trabajador y no del incremento de su capacidad productiva. Los mecanismos de la intensificación del trabajo, la prolongación de la jornada de trabajo y la expropiación de parte del trabajo necesario al obrero para reponer su fuerza de trabajo configuran un modo de producción fundado exclusivamente en la mayor explotación del trabajador. Pero su característica principal es negarle al trabajador las condiciones necesarias para reponer el desgaste de su fuerza de trabajo, lo que encaja perfectamente con el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en la economía latinoamericana. Ahora, hablando en términos capitalistas, estos mecanismos significan que el trabajo se remunera por debajo de su valor y corresponden pues a una superexplotación del trabajo. En este sentido, la esclavitud pasa a ser un modo de trabajo que se adecúa más al capital que la servidumbre. Por eso, no es accidental que las empresas coloniales como las minas de oro y plata en México y Perú o las plantaciones cañeras de Brasil, que se encuentran directamente conectadas con los centros capitalistas europeos, se hayan asentado sobre el trabajo esclavo. Y es que este régimen de trabajo esclavo, principalmente en América Latina, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, constituye un obstáculo al rebajamiento indiscriminado de la remuneración del trabajador.